Señor les bendiga, hermanos. Estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana. Como les mencionaba, los planes era regresar a la costa a más tardar el día de ayer, pero sucedieron algunas cosas que nos permitieron quedarnos. Y por supuesto, para nosotros, entre las cosas más importantes y más prioritarias es compartir la palabra de Dios. Y pensar que esto es lo que estamos haciendo esta hora, pues nos da alegría que eso haya sucedido. Al terminar, a mi esposa y yo sí viajaremos. Espero que estemos allá o martes, miércoles para regresar. Mis hijos llegan el viernes, queremos estar listos para recibirlos. Y agradecemos en todo esto, hermanos, sus oraciones. Y estamos conscientes de todo lo que estamos viviendo y esperando la voluntad de Dios en cualquier dimensión, cualquier dirección. Estaremos dándole gracias a Dios por su voluntad. Yo no sé, hermanos, si ustedes han tenido la desdicha, la desfortuna de vivir una división en una congregación. Nosotros tuvimos esa realidad allá en Tonalá. La iglesia era la iglesia de Tonalá y la Polca era la misión. Entonces, las personas que abrieron la obra, recuerdo muy bien, los recuerdo como el hermano Chencho, el hermano Muro. Ellos fueron las personas que abrieron la obra del Señor ahí en mi pueblito. Gracias. Pero algo sucedió y en la ciudad de Tonalá se dividió la iglesia. Había un grupo entre los hermanos que querían poner un letrero allá afuera que dijera: no se permiten entrar personas que traigan maquillaje, que traigan el pelo corto, que usen minifalda, que usen tacones, ¿verdad? Nada aplica a los hombres, ¿verdad? Obviamente. Y el pastor se opuso con todo y la iglesia se partió. Y entonces estos hermanos que habían abierto la obra decidieron que también la misión debería de dividirse, ¿sí? Llevarse todos los que pudieran con el grupo que estaba saliendo. Y recuerdo, porque me tocó estar allí cuando ellos llegaron. Ya mi papá era cristiano de algún tiempecito. Mi papá había leído la Biblia y no sé, pero le dijo: ustedes son esos que el libro de Judas menciona, que son árboles sin raíces, que son nubes sin agua. Yo no sé cómo se sabía mi papá de memoria los textos allí, pero pues los corrió, los echó fuera. Entonces la misión aguantó el golpe de la iglesia y quedamos intactos. Pero más tarde, en otra ocasión, a otro pastor también, se les ocurrió a los hermanos nazarenos que por qué no teníamos una campaña de evangelismo junto con la iglesia pentecostal que estaba cerca por ahí. Y alguien dijo que sí y estuvimos juntos. Y estuvo preciosa la campaña. El templo, me recuerdo bien lleno, el templo de Tonalá, en la 16 de septiembre. Pero cuando terminó la campaña, los hermanos dijeron: bueno, ya nosotros vamos a la iglesia y nos vamos a llevar a todos los que se convirtieron y a todos los hermanos también de la iglesia del Nazareno. Se partió otra vez la iglesia del Nazareno. Ahora sí ya estaba allí. Qué doloroso, hermanos, es cuando estas cosas suceden. Y entonces en mi corazón traía cicatrices. Es obvio que traía cicatrices. Y cuando ya estaba en el seminario, de hecho ya había graduado, estaba en la licenciatura, llegó este profesor, nos dio una clase sobre Corintios y allí aparecieron estos hermanos que se están peleando en esta congregación. Y el apóstol Pablo desde el inicio
menciona que ellos, que él ha escuchado de ellos que hay disensiones y que a lo menos lo que mencionan hay 4 grupitos, ¿verdad? Los que dicen que son de Cefas, los que dicen que son de Pablo, los que dicen que son de Apolos, y los más espirituales entre ellos decían: no, nosotros no somos de ninguno de ellos, nosotros somos de Cristo. El punto es que se estaban peleando. Entonces vi la oportunidad de escribir un papel. Las tareas, ¿verdad?, que nos piden los profesores, tenía que escribir un papel. Para entonces ya estaba un poquito más sofisticado en cuestión de el conocimiento teológico, y el estudio me daba la oportunidad de capturar algunos de ellos. Tengo bien clara en mi memoria encontrar en capítulo 11 de 1 de Corintios la siguiente declaración bíblica: es necesario que sucedan las divisiones. No lo podía creer. ¿Cómo? Es necesario que sucedan las divisiones. Y ahora, ¿qué hacemos con el texto, verdad? Pero lo que sigue es interesante: para que se manifiesten los que son verdaderos. Wow. Bueno, escribí mi papel, creo que todavía por ahí lo guardo. Uno de estos días ya lo voy a quemar porque ya no lo voy a necesitar, ¿verdad? Pero para mí ha sido una pregunta, obviamente, que ha viajado conmigo desde pequeño hasta el día de hoy. Aquí en el templo cristiano no había casi ni llegado ni desempacado. Muy pronto descubrí que había un grupo grande de la iglesia que estaban haciendo planes de irse, de dividir la iglesia e irse, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, finalmente se les olvidó que se tenían que ir y no se fueron, se quedaron. Aquí están, son ustedes, yo creo, ¿verdad? Entonces, pues no tuve ese dolor de experimentar ver hermanos tan queridos, familias tan queridas que de pronto deciden irse. Y luego, más tarde, otro movimiento dentro de la iglesia. No sé, si les toca a ustedes vivir esta experiencia, ustedes tienen que preguntarse qué es lo que lo causa y qué es lo que lo sana. De hecho, las divisiones no son nada nuevo. Adán y Eva, esta pareja que fueron criados, tuvieron 2 hijos. Y ahí tenemos la primera división. Se pelearon entre ellos, estaban molestos uno de ellos, y entonces uno mató al otro. Entonces tenemos los extremos. Por el otro lado tenemos ese salmo tan precioso, el Salmo 133. Mirad cuán delicioso, ¿verdad? Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Me encanta el texto, porque yo siento que en este capítulo realmente Dios nos está diciendo que es lo que Él quiere. No es lo que nosotros queremos, es lo que Él quiere. Y Él quiere que nosotros seamos personas unidas, ¿sí? Unidas, pero no uniformes, porque es parte de la enseñanza del apóstol Pablo. Es solamente un cuerpo, no hay 2 cuerpos, hermano. No hay 2 pueblos, hay un solo pueblo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo unió a judíos y a gentiles. Judíos y gentiles. El agua y el aceite, pues el Señor Jesucristo por su sangre logra unir a este pueblo en uno. Me encanta, hermanos, leer la escritura, leer la historia de la iglesia, porque uno aprende una enorme cantidad de cosas, pero también está señalando a lo que en algún nivel nosotros de verdad debemos de creer, y es la unidad de la iglesia. Siempre me ha llamado la atención, y ustedes, les preguntaría a ustedes qué piensan, porque el Señor Jesucristo, capítulo 17 de San Juan, está orando y Él dice: para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno.
Wow. Cuando hablamos de la Trinidad y hablamos de la unidad de la Trinidad, no podemos hablar de tres dioses. Hablamos de tres personas, pero no tres dioses, solamente un Dios verdadero. Y la unidad que hay entre las personas es tal que cuando ustedes adoran a Dios, no adoran tres dioses, sino solamente uno. Y la oración de nuestro Señor Jesucristo es para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Es un desafío enorme, hermanos. Si ustedes piensan que la unidad que hay entre el Padre y el Hijo es lo que está pidiendo el Hijo por nosotros. Por nosotros. Hay una doctrina, término técnico, pericoresis, que habla precisamente que el Padre habita en el Hijo, plenamente en el Hijo. Pero el Hijo habita en el Padre, plenamente en el Padre. De tal manera que ellos dos son uno. ¿Sí? Uno. No importa cómo lo veamos, de qué lado lo veamos, ellos son uno. Y esa es la oración. Y mi pregunta que les dejo a ustedes para meditar es: ¿ustedes creen que una oración como esta que hizo el Hijo, Dios Padre, la va a contestar? ¿Creen ustedes que la unidad por la que está orando el Hijo es una realidad? ¿O tendríamos que considerar esto como una oración de Dios Hijo que jamás fue contestada? Para pensar. Ahora, el apóstol Pablo está en la cárcel y él está escribiendo a su iglesia amada, la de Filipos, la que en todo tiempo ha pensado de él. Capítulo 4 nos da la impresión de que el apóstol Pablo quiere decirle gracias a la iglesia porque le mandaron una buena ofrenda. Y en la cárcel, hermanos, una buena ofrenda, pues es una buena ofrenda, ¿verdad? Y el apóstol Pablo está agradecido. Pero los desafío, hermanos, a leer todas las cartas del apóstol Pablo, a ver dónde él va a decir gracias a la iglesia. No va a decir gracias. Va a decir gracias a Dios, pero no le va a decir gracias a la iglesia, que hace pensar también. De verdad hace pensar. Pero les dice gracias de la siguiente manera: estoy feliz de que ustedes se acordaron de mí. Finalmente se acordaron ustedes de mí. Pero quiero decirles que en todo y por todo estoy enseñado, sea para tener abundancia o para padecer necesidad. Y sea que tenga o que no tenga, termina ahí el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué interesante, ¿verdad? Está hablando acerca de dinero. Y luego vienen sus oraciones que son preciosas, ¿verdad? De la abundancia, de la gloria de nuestro Dios. Él debe suplir nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Entonces el apóstol Pablo, en esta relación que tiene con esta iglesia que ha recibido una ofrenda, tiene un problema y tiene nombre y apellido el problema. El problema se llama Evodia y Síntique. Son dos hermanas. Son dos hermanas en la iglesia que se están peleando. No ha llegado al borde de que la iglesia se divida, pero el apóstol Pablo, siendo un hombre con una visión espiritual muy profunda, es obvio que está mirando allá a la raíz del problema. Y entonces va a recomendar al inicio del capítulo 4 que estas hermanas que pues ya se sienten y hablen y discutan sus problemas y los superen, porque la unidad del cuerpo de Cristo es algo por lo que nosotros debemos siempre procurar luchar. Siempre. Efesios capítulo 4 así nos los va a indicar, que nosotros
necesitamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos, prontos. Debemos estar listos para hacer cualquier sacrificio necesario hasta ciertos puntos, cierto punto, para que la unidad de la iglesia permanezca. Capítulo 12, versículo 3 de Romanos, también el apóstol Pablo dice: por la gracia que me ha sido dada, y empieza a hablar acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, por la gracia que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que morir a nuestro individualismo en algún punto. Usted y yo somos seres libres y soberanos para tomar decisiones, pero cuando tiene que ver entre a mi persona y la unidad de la iglesia, en el balance el apóstol Pablo nos va a indicar: nosotros debemos de estar dispuestos a hacer sacrificios profundos, y eso significa, en términos prácticos, en ocasiones tragarnos, hermanos, nuestro orgullo, ¿sí? Porque algunas personas hacen cosas que nos sacan a nosotros el sentimiento de decir: pues no es así, y vamos al pleito, ¿verdad? El apóstol Pablo nos va a decir: por la gracia de Dios, nosotros vamos a decir: voy a morir a mi ego, voy a morir a mi individualidad en favor de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, el capítulo 2 de Filipenses, el apóstol Pablo nos ofrece algo que aparentemente, yo diría que esa apariencia apunta a una realidad, es algo bien pensado, porque está de manera lírica. Hagan de cuenta que es un poema. Los primeros 4 versículos del capítulo 2 es un poema, ¿sí? Tiene sus paralelismos. Ernesto Lohmeyer, que es uno de los grandes nombres en cuestión de la interpretación de esta carta, allá en los 20, imagínense, de 1920 aproximadamente, él estaba descubriendo el gran himno a Cristo, que es capítulo 2, versículos 6 al 11, y que ha generado tinta que se ha escrito de más libros y artículos y debates y todo lo demás. Pero en los versículos 1 al 4, igual nosotros tenemos algo así muy lírico: A, B, B, A, como quiasmos. Tenemos como una escalerita: A, B, C, D. Bueno, este texto contiene para nosotros los elementos que usted y yo queremos escuchar en este día. Usted y yo somos parte de la congregación, somos parte de la iglesia, y somos potencialmente personas que podemos traer destrucción al cuerpo de Cristo. Usted y yo necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque necesitamos ver qué tan profunda están nuestras raíces, qué tan sólido está nuestro fundamento. Y entonces vayan conmigo allí en el versículo 1, que tenemos el fundamento, las primeras 4 cosas que tenemos aquí. Dice el texto bíblico: por tanto, esta es una conclusión que viene desde el versículo 27 del capítulo 1, ¿sí? Que decía así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hermanos, si ustedes tienen que pelear y echarse encima toda la iglesia porque la iglesia está apostatando, ha aceptado el error, se ha vuelto hereje, ustedes y yo tenemos el derecho de pararnos y echarnos encima toda la iglesia si es necesario. Pero por el otro lado, nosotros jamás deberíamos de estar del lado de los que dividen la iglesia, porque ser personas dignas del evangelio de Cristo es luchar, ser solícitos por la unidad del Espíritu. Y entonces está concluyendo aquí: por tanto, si hay alguna consolación. Si ustedes tienen el texto allí, hermanos, lean conmigo. Ese sí es un sí sin acento, que significa que es como una suposición, una posibilidad, una concesión. No deberíamos de leerlo de esta manera, sino deberíamos leerlo como una afirmación.
Leamos como está y luego lo leemos como una afirmación. Dice así: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Así está mi texto, así está correctamente traducido, pero el entendimiento es el siguiente, hermanos. Siendo que hay consolación, hermanos, aquí entre nosotros tenemos que entender que si somos la iglesia de Jesucristo, hay consolación de Cristo Jesús. Ninguno de ustedes, hermanos, jamás debería pasar un tramo de sus vidas en esta tierra sin estar acompañados por aquellos que se gozan con los que se gozan y que, ¿qué dice? Y que lloran con los que lloran. ¿Sí? Es hermoso, para mí como pastor es hermoso cuando llego a algún lugar y descubro que 1 y 2 y 3, 4 personas de mis hermanos del templo cristiano ya llegaron, ya estuvieron, hermanos, y trajeron consolación. Porque no es el trabajo mío solamente, es el trabajo de todos, hermanos. En nuestra congregación nunca nadie debería de caminar un trecho de su vida, especialmente cuando estamos atravesando el valle de lágrimas o el valle de sombra de muerte, sin que haya un hermano, una hermana con nosotros. Pueden decir amén. En la iglesia de Cristo hay consolación, hermanos. Hay consolación. Viene de aquí, viene de allá, viene de allá. El Señor utiliza a las personas. Platicaba hace años con una hermana que me dijo: pastor, estoy muy triste. Le dije: ¿por qué? Es que estas personas son las que siempre, cuando estoy en problemas, yo voy y hablo con ellas y ellas me ayudan a salir del problema. Pero ahora ambas me traicionaron. Entonces estoy triste. Le digo: pues tienes razón de estar triste. Pero bueno, le voy a decir, pastor, que estas personas no salieron a favor mío, pero estas otras personas fueron las que yo menos esperaba que me fueran a ayudar. Fueron las que me ayudaron. A ver, le digo: ¿cómo está? Estas no te ayudaron, estas te ayudaron. ¿Sí? Bueno, empecé a explicar. Le digo: fíjate que nosotros somos como mangueras, como tubos, o como el cable de electricidad. ¿Sí? Somos como eso. Somos instrumentos en las manos de Dios. Somos solamente instrumentos en la mano de Dios. Creo yo que si el Señor no te ayudó a través de las personas que normalmente tú piensas que te deben, por la experiencia, que te deben de ayudar, y hoy no te ayudaron, y estas que por tu experiencia nunca te ayudan, pero ahora salieron en favor tuyo, dale gracias a Dios, porque la fuente es Dios. La fuente es Dios. Los seres humanos solamente somos instrumentos. Y de vez en cuando creo yo que el Señor nos invita a desapegarnos de aquellas fuentes que nosotros siempre consideramos que nos van a sacar del problema, para dejar de estar mirando horizontalmente y podamos mirar verticalmente al que verdaderamente es la fuente de nuestra ayuda. Y le conté aquel chascarrillo, ¿se acuerdan? De la señora que oraba: Señor, por favor, quiero algo de comer. Y estos malvados la oyeron y dijeron: vamos a comprar comida. Le trajeron, le tocaron la puerta y dijo: ay, el Señor escuchó mi oración, y metió su bolsa de comida. Y luego ellos tocaron la puerta y dijeron: no fue Dios, fue el diablo, nosotros no somos cristianos, fue el diablo. Y ella dijo: Señor, pues gracias, porque aunque sea el diablo, me mandaste comida. Hermanos, déjenme decirles otra vez: la iglesia de Jesucristo es una iglesia donde siempre hay consuelo de Cristo Jesús. Si las fuentes son otras, nosotros tendríamos que darle gracias al enemigo. Pero yo leo en mi Biblia, no sé si en la Biblia de ustedes está,
toda buena dádiva. ¿Se han leído eso? Toda buena dádiva, ¿qué? Y todo don perfecto, díganme hermanos, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna. Y entonces Dios usa este medio. Nosotros decimos: gracias, Señor, porque eres tú que utilizaste este medio para responder a mi necesidad. No fue a través de este, fue a través de este. Gracias, Señor, porque ahora usaste este otro medio. Imagínense cómo está creciendo las posibilidades de que nuestro Dios nos mande de su ayuda. Y yo quisiera subrayarlo. Si hay algún consuelo, ¿sí?, alguna consolación en Cristo, y hay consolación, hermanos. Segundo, si algún consuelo de amor, y los que hablan acerca de esto, dice que esto se refiere a Dios Padre. Como quiera que sea, hermanos, esta palabra consolación, hace muchos años estaba leyendo precisamente 2 Corintios capítulo 1 al 11, y allí encontraba que la palabra consolación es un término que se apega a nuestro Padre Celestial allá en el Antiguo Testamento. Por eso me sé de memoria capítulo 40 de Isaías: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, porque doble habéis recibido de la mano de Jehová. Y ahora anuncia: en lugar de ceniza se le dará óleo. Sí, hermanos, nuestro Dios es el consolador. Él se ha apropiado para sí mismo el término el consolador. Nuestro Padre Celestial es el consolador. Cuando envió a su Hijo, ahora su Hijo que había de revelarlo, hermanos, me encantan algunas expresiones de mis maestros allá en el seminario. Decía él, el hermano Herrera, Francisco Herrera, decía él que el Señor Jesucristo nunca asistió a un funeral. Y nosotros ahí de estudiantes, ¿verdad?, todavía verdes, ahí estamos escuchando. ¿Cómo que no? Le puedo mostrar en el texto bíblico los funerales que fue. Decía mi profesor: porque cuando él llegaba se acababa el funeral. ¿No es así, hermanos? 4 días, dijo María, ¿verdad? 4 días tiene mi hermano. Pero llegó Jesús, y cuando llegó Jesús se acabó el funeral. Gloria a Dios. ¿No quisieran que vinieran hoy? No dicen amén. Hermanos, si hoy llega el Señor Jesucristo a nuestro mundo, las palabras del Apocalipsis se vuelven verdad. No habrá lágrimas. ¿Y qué? No habrá más muerte, porque Él es la vida eterna. Sí, este Padre Celestial se revela en el Antiguo Testamento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se llama la tercera persona de la Trinidad, hermanos? El Espíritu Santo se llama el Consolador. Y Él está con nosotros en el día de hoy, hermanos. Entonces, nosotros sabemos que en la iglesia de Jesucristo hay consuelo. Estos son los fundamentos. Tercero, si alguna comunión del Espíritu. Y hermanos, donde está el Espíritu de Dios, allí hay comunión, porque nos une. Nos une. Es Él, ¿verdad? Cuando nosotros damos la bendición apostólica, como se le llama, allí viene. Y la comunión del Espíritu. Hermanos, esto lo aprendí leyendo a Dietrich Bonhoeffer. Dios en Cristo Jesús es el mediador entre el hombre y Dios. Él es el mediador. Y porque Él es el mediador, hay paz para con Dios. Pero también Él es el mediador entre hombre y hombre. A ver, otra vez. Yo me acuerdo estar leyendo estos conceptos y decía: a ver, otra vez, ¿cómo es esto? Ya había leído, pero no me había percatado del texto. Allá en Efesios capítulo 2 se dice de nuestro Señor Jesucristo:
porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Saben por qué estoy peleando con mi hermano, con mi hermana? Porque en algún punto lo muy humano mío, lo muy humano de la otra persona, salieron sin que Jesucristo fuera nuestro mediador. ¿Y quién hace posible esto? Sino el Espíritu de Dios, que logra la comunión entre nosotros. De tal manera, hermanos, que cuando yo estoy mirando a mi hermano en una dimensión diferente, estoy listo para el pleito. De verdad, si me dejan a mí con otra persona en un cuarto lo suficiente, habrá pleito. Habrá pleito, hermanos, porque va a haber pleito, porque somos exactamente nosotros manchados por el pecado, que constantemente estamos rozándonos y lastimándonos y matándonos unos a los otros, hasta que el Espíritu de Dios hace posible que Cristo sea nuestro mediador entre uno y el otro. Y entonces a quien quiero yo matar es mi hermano. Y a quien quiero destruir es mi hermana. ¿Cómo es esto posible? Esto es lo que ha logrado nuestro Señor Jesucristo en nosotros ahora a través de su Espíritu. A veces he comentado, cuando se termina el culto, el domingo, hermanos, y decimos el último amén, y ahí estamos, nos vemos, que tengas buena semana, nos vemos el próximo domingo, lo que sea que digamos, y ya nos vamos. En el carro, mientras voy rumbo a mi casa, voy orando y diciendo: hoy no explotó el templo cristiano de Tuxtla, gloria a Dios, un día más, y así como los alcohólicos anónimos, ¿verdad? 24 horas, porque nosotros somos un polvorín, hermanos. Ojalá se dieran cuenta qué capacidad tenemos nosotros de explotar. Solo necesitamos uno que venga a sembrar discordia entre nosotros y lo dejemos que la siembre, y es un cerillo y se prende, y por las ventanas van a salir pedazos de hermanos del templo cristiano de Tuxtla, y no habrá más templo cristiano de Tuxtla. Yo sé eso, usted sabe eso. El potencial de destrucción que hay entre nosotros es increíble, pero Dios nos ha dado su Espíritu para que haya comunión entre nosotros. No sé, ya me estoy imaginando, si pudiera hacerlo en caricatura, ¿verdad? Ya lo veo a usted, los pelos parados, los dientes sacados, ¿verdad? Las uñas salidas, acercándose con su hermano, y conforme se va acercando, finalmente se le meten las uñas, se le endereza el cabello, ¿verdad? Se componen sus dientes y lo abraza y le dice: te quiero mucho, hermano. No es porque usted lo logra, sino el Espíritu de Dios entre nosotros. Y qué hermoso, hermanos, disfrutar entre nosotros la armonía que Dios ha logrado. Y Pablo está examinando los fundamentos. Número 4 dice: si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Ustedes han sentido estos sentimientos, hermanos, por alguien? Que de repente dice: ay, pobrecito, ¿verdad? Mira cómo está pasando este sufrimiento. Y aquí adentro se le mueve las entrañas, ¿verdad? Que esos son los términos bíblicos. Misericordia viene de la palabra rahim, que es el vientre, la matriz específicamente. Y cuando se sacude ahí, nosotros descubrimos quién es la mamá en la historia de Salomón, ¿verdad? Cosa que se mueve ahí nos mueve a misericordia en favor de a una persona, y entonces le damos de comer, le damos de beber, le damos un lugar donde pueda descansar, le regalamos ropa, zapatos, le compramos su boleto para que vaya donde tiene que ir. O sea, nos mueve a la misericordia. Allá entre los padres del desierto hay uno que me encanta, porque llegó un día sin Biblia al convento, y le dijeron: ¿y tu Biblia? Dijo: es que vi a una persona pobre, y entonces vendí el libro que dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Lo vendí, se lo regalé. Pero un día llegó desnudo
Y le dijeron, ¿y tu hábito? ¿Qué pasó? Es que vi a una persona desnuda y pensé yo, soy un criminal porque estoy mirando a Cristo que está desnudo y yo con túnica. Vea, quitarse la regalé. Yo creo que deberíamos traer de esa clase de hermanos aquí, ¿verdad? Y uno de estos días no van a encontrar ni una butaca. Todas las vendió para dárselo a los pobres. No sé. Hermanos, estos elementos son los elementos que hacen que la iglesia tenga buenos fundamentos: consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión en el Espíritu, un afecto entrañable de misericordia. Pero luego vean ustedes los frutos que da en los versículos 2 y 3. Completad mi gozo. Me encanta el apóstol Pablo en este punto. Él es el pastor, él es el apóstol de esta iglesia y les está escribiendo desde la cárcel. Ay, hermanos, cómo me gustaría estar perfectamente gozoso. Acuérdense que la palabra gozo es una palabra clave de Filipenses. Mi gozo se perfeccionaría en ver a Evodia y a Síntique abrazándose. Si estas dos mujeres se abrazan, ya estuvo, todo está bien, todo está bien. Completen mi gozo. Pero aquí el apóstol, con sus conceptos plenamente teológicos, diría yo, ¿verdad?, bíblicos, nos ofrece algunas cosas. ¿Qué es lo que él pide? Sobre el fundamento anterior, nosotros debemos de sentir lo mismo. A ver, ¿cómo está esto? Sentir lo mismo. No podemos diferir. Hay algunas partes donde el apóstol Pablo dice, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará el Señor. Pero aquí él está diciendo, ¿verdad?, sintiendo lo mismo. Y la palabra sintiendo está traduciendo lo que en el versículo 5, más adelante, es la palabra griega phronein, que tiene que ver más con cómo pensamos, ¿sí? ¿Cómo pensamos? Haya pues en vosotros este mismo sentir, escribe en el 2.5, es haya pues en vosotros este mismo phronein, esta misma manera de pensar, este cuadro mental. Y luego viene el himno. Y aquí está exactamente, hermanos, nosotros, ustedes y yo, debemos de buscar tener esa mente, tener esa manera de pensar como el Señor Jesucristo nos ha modelado, de acuerdo al himno que viene más adelante. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La misma palabra, otra vez, se repite. Y hermanos, y la pregunta sería, bueno, ¿y qué es esto? Porque ustedes y yo no podemos sentir lo mismo. Ustedes y yo no pensamos igual. Ustedes y yo, hermanos, tenemos un trasfondo totalmente diferente cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene experiencias muy particulares. Cada uno de nosotros tiene derroteros muy particulares. Pero ¿qué les parece lo que se está diciendo aquí en este texto en particular? Y tiene que ver precisamente con esta mente que habitó en Cristo Jesús y que debe de habitar en nosotros. Veamos el versículo que sigue. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Los extremos, hermano. ¿Sí? Mi esposa y yo tenemos ya bastantes años de casado y nos conocemos muy bien. Si queremos pelear, es facilito, hermanos. Es la cosa más sencilla que puede suceder entre nosotros. ¿Sí? Y habemos algunos de nosotros que nos gusta. ¿Sí se saben del diccionario de la Real Academia? Sí. Esa que publican allá en Villaflores. Porque ahí debe estar registrada una palabra que aprendí allá en la polca de chiquito, ¿verdad? Teníamos ahí entre los amigos, a algunos amigos que les decíamos, esos son rasquitas. ¿Han oído esa palabra? Rasquitas. ¿Y qué es eso de rasquitas, hermano? Buscapleitos, hermanos.
Habemos algunos de nosotros, ¿cómo nos encanta el pleito, hermano? Ya los veo tempranito levantándose, Señor, gracias, bendíceme con un pleito por allí, ¿verdad? Yo no sé cómo oran, pero algunos parece que así son, hermanos. Buscan pleito en donde no hay. En donde no hay. ¿Te han leído ahí en la literatura universal que en la parte de arriba está un lobo en el arroyo, está tomando agua, y en la parte de abajo está un cordero también tomando agua? Y el lobo le dice al cordero: cordero, ¿por qué estás enturbiando mi agua? Y le dice el cordero: perdone, señor lobo, pero eso no es posible, el agua está viniendo de allá hacia abajo. Ay, ahora me estás contradiciendo, le dice el lobo, ¿verdad? Te voy a comer. Bueno, esa historia, ¿verdad? Algunos de nosotros somos así. Pero por el otro lado está este otro término, hermanos, por vanagloria. ¿Saben ustedes que muchos de los pleitos en la iglesia es por esto? Regreso a la ilustración anterior. Nosotros solamente somos instrumentos. Nosotros no somos la fuente. Grábeselo en la mente, hermanos. Desde hace muchos años, porque yo he luchado con estas cosas de manera personal, hay ocasiones que, ¿por qué? Solo Dios sabe. Algún hermano me dice: pastor, tengo una ofrenda para usted. Y me da una ofrenda, hermanos. Yo lo recibo y digo: gracias al Señor, ¿verdad? Tengo un dinero extra. Pero 2, 3 pasos adelante, alguien viene y me dice: pastor, fíjese que estoy en una necesidad tremenda, no tengo ni para las tortillas. Le digo: pues yo creo que Dios ya escuchó tu oración, ¿verdad? Porque te mandó esta ofrenda para ti. ¿Han leído en la palabra de Dios esta expresión? Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Si hubiera venido unos minutos antes, le hubiera dicho al hermano: lo siento mucho, hermano, pero todo lo que yo gano, pues ya se fue. Estoy brujas, ¿verdad? No tengo para apoyarte, lo siento mucho. Pero el Señor proveyó para esta persona. Y yo siento que soy solamente el conducto por el cual pasó la respuesta de Dios a esta persona. Pero muchos de nosotros queremos gloria. Queremos gloria. Cuando estaba leyendo los discursos edificantes del señor Søren Kierkegaard, tiene 5 sobre Santiago 1:18, y estaba leyendo, y no sé, el Espíritu de Dios ya traía algún pleito conmigo. Mientras lo leía, dijo él: aunque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, habemos mucho que queremos robar gloria de lo que no nos pertenece. Es vanagloria, hermanos. Somos nosotros celebrando con sombrero ajeno. No es que nosotros somos la fuente. Y me tocó el Espíritu, porque ahí está escrito en mi diario. Yo escribí diciendo lo siguiente: hay veces que después de predicar, pues el Señor me bendijo, y estoy consciente que fue un buen sermón que prediqué, y los hermanos están agradecidos porque prediqué un buen sermón, y me lo dicen bajo, y me dice: pastor, es lo que yo necesitaba escuchar. Pastor, gracias, porque es la luz que necesitaba para el siguiente paso de mi vida. Pastor,
siga predicando así. Y yo estoy escuchando. Y yo tengo un ego también como el de ustedes, hermanos, que de repente quiere gloria para sí. Y allí, mientras yo leía, me puse a llorar para pedirle perdón al Señor, porque cuántas veces en mi vida no me he robado la gloria de Él, que no es para mí. Porque si el Señor tiene una palabra para ustedes y les bendice, no soy yo, hermanos, es Él. Él es la fuente. Entonces, nada de vanagloria entre nosotros. Allí en ese cuartito estaba con los muchachos, no me acuerdo qué estaba pasando, los de la música, y les estaba diciendo: si el Señor hoy día nos bendice y su música de verdad le trae una tremenda bendición a la congregación, cuando termine el culto, nosotros vamos a tener una corona puesta, pero como los 24 ancianos que están alrededor del trono allá en Apocalipsis, nosotros nos vamos a quitar nuestras coronas y las vamos a arrojar al que está sentado en el trono y al Cordero, y diremos como el Salmo nos enseña: diga todo Israel, no a nosotros, sino a Jehová sea toda la gloria. Hermanos, si en algún punto, porque no lo reconocieron, usted está lastimado, sepa que esa vanagloria poquito a poquito lo va a empezar a hacer cuchillito de palo aquí en la iglesia, diciendo: no me reconocieron, no tomaron en cuenta todo mi trabajo. Hermano, quítese la corona, arrójela y diga: gloria al Señor y solamente a Él, porque de Él vienen todas las cosas. Entonces, ni contienda ni vanagloria. El apóstol Pablo nos está llamando precisamente a la unidad, a la unidad. Y luego viene lo que nos va a golpear en esta mañana: antes bien con humildad. Y el texto que viene, el 5 en adelante, ahí está Jesucristo, el perfecto ejemplo de qué es esto de humildad. Aunque estaba en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es Jesucristo, al que nosotros seguimos, al que tú y yo seguimos, y de quien llevamos el nombre. Somos la iglesia cristiana, hermanos, que honramos a ese nombre de Jesucristo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Wow! ¿Cómo yo, el pastor, voy a considerarme inferior a ustedes, hermanos? Eso no es correcto, ¿o sí? Hace años llegó la hermana Cordelia a mi iglesia allá en Alhambra, ¿sí? Hermana Cordelia García, una ancianita que venía del Salvador. No sabía leer, no sabía escribir. Y no sé, en algún punto mi cabeza, que tiende a estas cosas, pensó: esta hermana jamás va a ser maestra de escuela dominical, nunca va a pertenecer a la junta de la iglesia. ¿Cómo yo, este pastor, puedo ser el pastor de esta mujer? Y el Espíritu de Dios así luego trajo un rayo a mi cabeza para decirme: Freddy, si Jesucristo murió en la cruz del Calvario por Cordelia, ciertamente tú puedes ser siervo de ella. Y se acabó la discusión, hermanos. Se acabó la discusión. Todos los que están aquí, yo debo de considerarlos como personas superiores a mí mismo. Eso significa, hermanos, tener que tragarme un montón de orgullo costeño, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que tragarlo, porque esa es solamente la única manera como podemos hacer nuestro servicio hacia los demás, considerándolo. Él, ella merece todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo lo que yo pueda hacer para que esta persona de verdad sea feliz, sea feliz. Y concluyo, hermanos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
voy a subrayarles, hermanos, nada más para concluir. ¿Quieren escucharlo otra vez? Sino cada cual también. Yo subrayo esta palabra también porque trae balance. Yo no puedo quitar el bocado de mi esposa cuando tenía mis hijos, de mis hijos. No puedo hacer eso. La palabra de Dios dice que yo debo de hacer bien, trabajar con mis manos, ¿sí?, para compartir con los demás. Y la primera persona quien tengo responsabilidad, por supuesto, en mi caso particular, es mi esposa. Y luego, en mi tiempo, con mis hijos. Y luego, con los hermanos de la fe. Y luego, etcétera. Pablo escribe palabras como: si alguno de ustedes no cuida por los suyos, son peor que los gentiles. O sea, hay un orden cómo nosotros debemos de cuidar por todos los demás. Entonces la palabra también creo que nos salva de irnos al extremo, porque algunos sinceramente somos personas que nos desprendemos y dejamos en hambre a nuestra familia. No es así. Este también trae el balance. Dice el texto: sino cada cual también, además de cuidarnos, también por lo de los otros. Y es hermoso cuando nosotros descubrimos que la unidad de la iglesia cristiana tiene estos fundamentos, estos frutos, estas actitudes que finalmente nos llevan a que nuestra iglesia sea un lugar en donde todo mundo quiera pertenecer a la congregación, a la comunidad. ¿Que ya llegamos? No. Por eso es que Pablo está escribiendo y está exhortando. Los hermanos de Filipo nos llevan una buena delantera. De verdad, son gente generosa. Pablo nunca aceptó ofrenda de los corintios, ¿saben? Nunca. Porque sabía que si aceptaba ofrenda de los corintios iban a tratarlo como si él fuera esclavo, como si fuera su sirviente, y Pablo no va a recibir de ellos. Pero de los de Filipos, hermanos, les escribe: finalmente se acordaron de mí, ¿verdad? Finalmente. Bueno, lo que tenemos aquí, hermanos, es la palabra de Dios para usted y para mí. A la medida que escuchamos la palabra, la vivimos, la encarnamos, hacemos posible que la congregación se fortalezca cada vez más, porque cuando estamos juntos, cuando estamos unidos, es entonces cuando la meta final de la comunión de nosotros se hace posible. El Señor Jesucristo dijo: para que sean uno y el mundo conozca que son mis discípulos. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Para que sean uno y el mundo conozca. Esa es la meta final. Hermanos, entre más nos unamos, el mundo conocerá que somos verdaderamente los discípulos de Jesucristo. Señor les bendiga, hermanos. Creo que tenemos un anuncio ahí más de MNI. Hermanos. Les tenemos noticias acerca de esta campaña. Así es. ¿Qué creen que...? Oh. Lo que sí sabemos es que nos hemos movido, vamos muchísimo más cerca. A continuación, Gaby nos va a dar las cifras oficiales de que a este momento, cómo va la campaña para el Fondo de Evangelismo Mundial de esta iglesia. Pues son muy buenas noticias y yo espero que también para todos quienes estén en casa estén siendo parte de este gran maratón. Y bueno, antes de darles la cifra oficial, hasta este momento, yo la verdad estoy bien nerviosa y también muy contenta, pero antes de darles la cifra, quisiera pedirles al concilio de MNI
que sean tan amables de pasar acá al frente, a nuestro pastor Freddy también, quien es, aparte de que es nuestro pastor, también es parte de nuestro concilio, miembro oficial de nuestro concilio. Quisiera pedirles que pasen. Y quiero mencionar también, que creo que es muy importante, al día de hoy, 36 familias, muchos de ustedes quienes están también en casa y muchos más que están presentes en el templo en este momento, se unieron para que pues estas cifras se movieran. 36 familias, también a quienes agradecemos en nombre de MNI, de Misiones Nazarenas Internacionales, que hayan sido parte de este maratón. También queremos dar gracias a la iglesia, a la misión Tiempo con Dios, pastoreada por la hermana Nilú Marín. El día de ayer entró un depósito de 10 familias, parte de miembros de la misión Tiempo con Dios. Y bueno, pues a todos los ministerios que a lo largo del año y todas las familias, iglesias, jóvenes, incluso los niños que han sido parte de esta meta que tenemos. Quiero mencionar la meta. La meta son de hecho no tengo acá exactamente la cantidad, la cifra, pero son un poquito más de 150,300 quizá. Esto representa el 5.7% de nuestro diezmo de diezmos, así se calcula. Por eso es que aunque nosotros como iglesia hemos sido de las iglesias que en el distrito ha aportado más, normalmente cada año, sí la meta del FEM pues es relativamente un poco alta, ¿no? Entonces, cuando una iglesia aporta el 5.5%, cumple con la meta mínima requerida, pero cuando llega al 5.7%, que en este caso, en este año son 150,000 pesos, entonces está siendo una iglesia, una MNI de excelencia, que eso es lo que aspirábamos en esta ocasión con esos 150,000, representado por las 10 letras, que pues es la palabra Jesucristo. Entonces, pues ya está acá el concilio presente, y bueno, también algunos no están presentes en este momento, ya han hecho una gran labor a lo largo del año, entre ellos pues también agradecer a nuestra tesorera, la hermana Loida González, que pues por razones obvias ella se encuentra en casa. También gracias, hermana, por todo su trabajo, por darle seguimiento a que esta meta pues se haya ido avanzando mes a mes. Y bueno, la cifra hasta este momento, ya con todo lo que se ha depositado a la cuenta, todo lo virtual y lo que en este momento entró en el transcurso del culto, en el transcurso del culto, son 135,531, y restando pues un poquito menos de, restando 14,469, si no estoy mal. Sí, ¿verdad? Lo que está hasta ese momento son 135,531, y hay una promesa de una letra. Entonces con eso que se estará depositando el día de mañana, también pues damos gracias a este hermano que hizo esta promesa, estaríamos cumpliendo ya el total de nuestra meta, gracias a Dios y a la generosidad de cada uno de ustedes, hermanos. Muchas gracias. Y bueno, creo que todavía tenemos acá mucho más, y adelantarles, ¿verdad?, que el próximo domingo, pues bueno, ya estamos de fiesta. El próximo domingo los invitamos y pues aún, ¿verdad?, con la sana distancia vamos a estar festejando. Queremos hacer una celebración especial con todos, con toda la iglesia, por ser parte de este gran logro. Sé que es un logro que pues gracias a cada uno de ustedes, y aún en tiempo, pues en un tiempo muy especial como el que hemos vivido de contingencia en este año, se está logrando. Yo sé que Dios está haciendo maravillas en nuestros corazones, y es una muestra también de que podemos ser una iglesia no solo del 5.7%, podemos ser una iglesia del 10%, una iglesia que vaya más allá y que pueda ser muy generosa. Bueno, pues qué bueno que ya casi llegamos, y pues esto, lo que vamos hasta ahorita,
pues ya amerita otra letra más. Entonces vamos a hacer la ceremonia de la subida de la letra. Entonces ahí va Abby, que no se caiga. Se cae la ola. Gracias a Dios, nos falta una letra para terminar esta meta que no hemos cumplido antes, meta histórica. Estamos en un momento bastante especial, estamos superando lo que no hemos hecho hasta el momento en esta iglesia. Sí. Esta es una fecha histórica, yo creo, para nuestra iglesia, porque es la primera vez que estamos logrando cumplir la meta completamente. Y pues yo creo que todos hemos sido parte de esto, hermanos. Esta es una demostración de lo que nosotros como iglesia, cuando nos unimos, cuando escuchamos al mover del Espíritu Santo, realmente podemos lograr, y yo creo que podemos lograr todavía mucho más. Así que, hermanos, como todavía no llegamos completamente a la meta, ustedes sus ofrendas todavía son bienvenidas. Están los números de cuenta, no sé si los puedan volver a poner, porque varios hermanos me han preguntado si los pueden poner a la hora que estamos. Entonces, hermanos, todavía pueden donar, todavía pueden ofrendar. Recordemos que esto es para el evangelismo mundial, para que las personas puedan escuchar el nombre de Jesucristo, puedan escuchar que sus pecados son perdonados y que son bienvenidos en la casa de su Padre. Entonces, hermanos, les agradecemos muchísimo, de verdad, esto que está sucediendo, y pues que no decaiga nuestra fe, no decaiga nuestro espíritu. Estamos unidos como iglesia y creo que podemos lograr muchas cosas juntos. Amén. Bueno, para terminar nuestro tiempo de celebración, les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a terminar con este canto de la cosecha. Por tu Espíritu, Señor, permite que podamos escribir esa última letra que representan dineros que van para el evangelismo mundial. Despídenos de este lugar con tu bendición, con la gracia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y con la comunión de tu Santo Espíritu. Amén. Nos vemos, hermanos, a las 6. Dios bendiga.
Hermanitos, buenas tardes. Por favor, les pido que nos sigan apoyando en el orden de las salidas. Si son...